Hola, buenos días. Soy Cecilia Ortiz Orihuela del cuarto semestre de la licenciatura en la enseñanza y aprendizaje de la química y estoy aquí para presentar mi evidencia final sobre el foro Prácticas demostrativas de contenidos químicos en la escuela secundaria, proceso de transposición didáctica. Comenzamos. Antes de presentar la planeación finalizada, comentaré un poco sobre el proceso metodológico que seguí para su diseño. A través de pasos que parten de la selección del contenido y la identificación de sus datos como el nombre, temas, subtemas, aprendizajes esperados y competencias que se favorecen. Después, debí obtener los conceptos o categorías mayores de los mismos, para así identificar los verbos imperativos presentes y clasificarlos en habilidades y actitudes que se diferencian por el factor social, emocional y afectivo. Este proceso se repite, pero ahora con la información presente en el libro de texto y la indagada por mi cuenta, para enriquecer el contenido. Con ello, es posible desglosar los 3 tipos de conocimientos científicos, que en este caso fueron específicamente conceptos, habilidades y actitudes. Y aquí la planeación concluida. El tema que seleccioné fue el proyecto perteneciente al bloque 3, la transformación de los materiales, la reacción química, siendo el nombre del contenido de dónde obtiene energía el cuerpo humano. Asimismo, los aprendizajes esperados que incluye se relacionan directamente con los procesos que el alumno debe ejecutar para poder llevar a cabo el proyecto, que van desde la identificación de un problema hasta la evaluación de las soluciones y proceso efectuado para hacerle frente. En cuanto a las competencias, la más favorecida resulta ser la toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención. Bueno, para desglosar los conocimientos científicos, tuve que tomar en cuenta que este contenido se puede abordar desde 2 perspectivas. Primeramente, se trata de un proyecto, y este se conforma de pasos que son propios del método científico experimental, el cual, afortunadamente, incluye todas las habilidades o destrezas del pensamiento científico, que a su vez favorecen el pensamiento crítico. Tales son la observación, la delimitación de una pregunta, el planteamiento de hipótesis, la delimitación de un método de experimentación, la obtención y análisis de observaciones, la redacción de conclusiones, el reporte del proyecto y la presentación y socialización del mismo. Además, para lograr el proyecto es necesario demostrar actitudes como la cooperación, el afrontamiento de problemas, la comunicación y la autoevaluación. Algo a destacar es que los proyectos pueden ser de 3 tipos: dirigidos, semidirigidos y abiertos. Yo opté por diseñar uno semidirigido, intentando tener mayor inclinación por uno abierto, ya que es el ideal para que los alumnos aprendan de forma activa, pero también le confiere una dificultad mayor. Hay que recordar que hay muchos niveles de complejidad para desarrollar un proyecto. En este caso, asigné el tiempo de 2 semanas, por lo que se puede desenvolver tanto como el alumno pueda expandir sus ideas en ese lapso. La finalidad del proyecto es la de solucionar un problema o satisfacer una necesidad, siendo un aprendizaje que se basa en la resolución de una situación-problema. Por otro lado, tuve que analizar y abstraer la información necesaria del libro de texto, aunque en realidad la información que éste proporciona acerca del proyecto es bastante concreta, pero pude rescatar el enfoque que se le da, que es vincularlo con el contenido que me conviene comer, con la diferencia de que el proyecto se orilla más por la obtención de energía, en especial de los carbohidratos como macronutriente importante en esa ingesta energética, sin dejar a un lado que estos deben consumirse bajo un balance para promover el cuidado de la salud. No obstante, también me vi en la necesidad de indagar en otras fuentes, como libros de bioquímica y química clínica, y consultas frecuentes hacia un profesional de la salud cercano, un médico, para tener mayor dominio del tema y otorgarle sentido a las actividades. En resumen, el cuerpo humano necesita energía para mantenerse vivo y realizar las actividades cotidianas. Los alimentos funcionan como combustibles. Al ser digeridos, los alimentos se simplifican en macronutrientes, carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, y micronutrientes, como las vitaminas y los minerales. Existen reacciones químicas a las que se someten los nutrientes con la finalidad de utilizar la energía que contienen, las cuales son reacciones de oxidación. Los carbohidratos son la fuente de energía inmediata que utilizan las células. Si se consumen más combustibles de los necesarios, pues el cuerpo almacenará el excedente en el tejido graso, los músculos y el hígado,
Un excedente de carbohidratos es almacenado como grasa periférica, lo que genera el aumento de peso, el cual es perjudicial para la salud, pues es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, así como un aumento del riesgo de padecer enfermedad coronaria aguda. Una vez que escaneé la información, obtuve los conceptos, habilidades y actitudes, haciendo énfasis en que los alumnos deberán de adquirir conocimientos sobre el proceso de elaboración de proyectos como del tema disciplinar, es como se observan las fases del proyecto, que son conceptos y procedimientos, como algunas de las palabras fundamentales para la comprensión del tema de química, como energía, calorías, nutrición, macronutrientes, micronutrientes, glucosa, glucógeno, reserva energética y metabolismo. Son generales porque los alumnos deben encontrar más durante su camino de construcción de conocimiento. En las habilidades incluí algunas de las mencionadas en los aprendizajes esperados y competencia, como las explicaciones sobre el proceso bioquímico, el establecimiento de relaciones entre los contenidos abordados y el proyecto, la argumentación de las alternativas de solución que se lleguen a generar y el desarrollo de todas las fases que comprenden el proyecto. Y como había mencionado, en las actitudes se encuentra la toma de decisiones informadas para la promoción de la salud, la disposición para trabajar colaborativamente, la comunicación del proyecto y la valoración propia, es decir, la autoevaluación. Los recursos y materiales didácticos que se emplean son los clásicos como libros de texto, copias de lectura, pizarrón de clases, proyector, etc. Pero como se observa, se hace uso del laboratorio escolar porque he planteado 2 actividades prácticas. Por eso mismo también se requieren de diferentes materiales para dar lugar a dicha experimentación. Todos los recursos didácticos serán mostrados conforme se mencionen en la planeación. Muy bien, pero ¿cuál es el siguiente paso? La transposición didáctica se materializa a través de las actividades que un docente diseña, pero para eso es indispensable apegarse a los propósitos formativos. Con los conocimientos descritos se abre paso al camino para llegar hacia ellos. Aquí hice uso de las metodologías para enseñar y aprender de acuerdo a la tipología de los contenidos que menciona Zavala, de las diferentes teorías como la de Ausubel y la socioconstructivista de Vygotsky, así como la metodología para efectuar el aprendizaje basado en proyectos que describe Frida Díaz Barriga. Bueno, tome en cuenta 3 clases de química a la semana compuestas por 2 módulos de 40 minutos. Por tanto, a las actividades de inicio les corresponde el tiempo de 2 módulos, a las de desarrollo 8 módulos y a las de cierres 2 módulos. La primera actividad después del saludo es la de recuperar conocimientos previos, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, con apoyo de diapositivas porque ahorran tiempo y resultan más ilustrativas. Nuevamente, el proceso de elaboración de proyectos y del contenido. Todas las respuestas del alumnado se deben registrar y socializar para así poder compartirle los datos del contenido, como son el nombre, aprendizajes esperados y competencia favorecida. Otro aspecto que es importante presentar es lo que estos deben desarrollar, los conocimientos mencionados, sobre todo en instrumentos de evaluación, porque así son conscientes de lo que se les evaluará. Los proyectos se trabajan en equipos, por eso se debe promover la colaboración. Ellos pueden formarlos y después entregar el listado de sus integrantes. Ahora sí, la última actividad de introducción sería mostrarles los contenidos abordados durante el bloque para que estos puedan participar y señalar cuáles consideran que se relacionan más con el nombre del proyecto. En las actividades de inicio se busca introducir y rescatar las ideas antecedentes, preparar la materia prima del conocimiento que se enriquecerá con las actividades de desarrollo. Comenzando con las actividades de desarrollo. En estas se ponen en marcha las actividades para conseguir ese aprendizaje, la movilización de las ideas y su enriquecimiento. También es la etapa donde se generan más productos de aprendizaje y se favorece la evaluación formativa. Por ello, por equipos, se les proporcionará una fase del proyecto: inicio, planeación, desarrollo, comunicación o evaluación, para que investiguen sobre esta y pasen al frente a explicar en qué consiste, mientras que el resto se dedica a realizar anotaciones. Esto es el modelaje, porque después de que estos expliquen, yo como docente debo retroalimentar, aportar a sus explicaciones incluyendo ejemplos, parte de la devolución pedagógica.
Para la segunda sesión se movilizan aquellas actividades que pertenecen al inicio del proyecto, retomando la temática del mismo y parecido a la recuperación de conocimientos previos. Se pregunta al grupo cómo se siente, quién está cansado o tiene sueño, quién tiene frío, quién tiene calor y por qué se sienten así. Son preguntas que sirven para adentrar a la problemática. Ahora muestro cómo se llevaría a cabo la recuperación de conocimientos previos, las fases del proyecto para que estos las ordenen y pasen al frente para anotar características de cada una. Hay que recordar que estos ya han trabajado con proyectos, pero siempre es importante tomar en cuenta lo que saben y lo que no acerca de estos. Para el rescate de actitudes se utilizan preguntas que ponen en duda sus juicios para trabajar, como la prevención, colaboración y evaluación. Mientras, para el rescate de lo que saben acerca de la energía en el cuerpo humano, se centran un poco más en lo conceptual. Primero deben dibujar la energía, una actividad de representación inicial, y realizar una lluvia de ideas sobre las ideas mostradas, como energía, calor, metabolismo, entre otros. La presentación de los datos del contenido por medio de diapositivas y los diferentes contenidos abordados, siendo 4. En realidad, todos se pueden relacionar con el proyecto, pero los más significativos son los 2 primeros, el que respecta a las reacciones químicas y su representación por medio de la ecuación, así como el de qué me conviene comer. A pesar de que se parecen y pueden confundirse como uno mismo, este se enfoca en los macronutrientes, plato de bien comer, metabolismo basal, índice de masa corporal, etc., y este en el proceso para obtener la energía de los alimentos. Continuando con las actividades de desarrollo, pasamos con la delimitación del problema, tomando el título ¿De dónde obtiene energía el cuerpo humano? Los estudiantes deben identificar los conceptos mayores del mismo y por equipos generar más interrogantes con base en las preguntas científicas: ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Porque esas preguntas actúan como indicadores de investigación. Son múltiples las que se pueden formular y dependen de cuántas dudas quiera resolver el equipo. Después se deben seleccionar las más relevantes y, si el grupo lo considera prudente y necesario, redactar una nueva problemática para el proyecto, pudiendo ser en pregunta o de forma descriptiva. Y es que como los proyectos deben ser construidos por el alumno, existen opciones diferentes de lo que se puede realizar, y es parte de la libertad y creatividad que requieren este tipo de estrategias. Un proceso fundamental y que se apega con el fundamento de los conocimientos previos es la elaboración de hipótesis. En este caso, elaborarían una a partir de la pregunta que titula el proyecto, siendo una hipótesis descriptiva, y otra con el manejo de la pregunta científica, ¿qué pasaría si?, la cual sería una de causa, efecto o causal. Los equipos, además de redactarlas, deberán representarlas, una forma de ilustrar sus ideas por medio de dibujos. El siguiente paso es establecer el propósito de investigación del proyecto. Los chicos deben integrar los siguientes elementos: investigación, experimentación, respuestas y alternativas de solución, siguiendo una estructura en específico. Con esto se elabora un propósito de forma grupal para regir la dirección de la investigación, no sin antes mostrar un ejemplo de un propósito. En otra sesión, se comenzaría con la etapa de búsqueda de información. Es importante que los estudiantes sepan dónde buscar y qué fuentes seleccionar. Por eso se deben proporcionar sugerencias con el fin de que obtengan datos que surjan de la evidencia científica. Hay que recalcar que lo que investiguen debe apegarse al propósito establecido y a las preguntas formuladas en la fase de planeación. Una vez que los equipos han recolectado la suficiente información, se muestran por segunda ocasión los contenidos de bloque para que los alumnos seleccionen los que se relacionan, pero ya con base en la información que investigaron. Sin embargo, la información también requiere ser analizada. Por eso deben representar la más significativa en un organizador gráfico, el que ellos gusten, porque después deberán explicarlo. Aquí movilizan la representación y la interpretación, ambas codependientes, y que llevan a una verdadera apropiación y comprensión de la información. Bueno, con la información sintetizada, regresamos al propósito, donde preguntaría al grupo qué elementos hacen falta cubrir, siendo la experimentación y las alternativas de solución. Y antes de continuar, muestro cómo se redactaría el propósito de investigación. La estructura
debe responder al qué se hará, cómo se hará, en dónde y para qué, los elementos y el ejemplo. Evaluar los hábitos alimenticios de los compañeros de diferentes grupos de la escuela para identificar las posibles causas de sobrepeso. Bueno, los equipos formularán un propósito diferente por su cuenta. Para la generación de preguntas, se emplean las científicas, aunque éstas pueden derivar a otras. Son un recurso indispensable para la investigación y facilitan el plasmado de dudas. En cuanto a la hipótesis, me parece realmente interesante la variedad de respuestas que uno puede llegar a obtener por parte de los alumnos, desde las respuestas más obvias hasta las más lejanas a lo que uno esperaría obtener. Pueden decir que obtenemos energía del sol, del sueño, de las bebidas energéticas, del café o de la comida, entre otras. Para la hipótesis causal, un ejemplo de lo que los chicos podrían formular sería ¿qué pasaría si consumo más y menos energía de la que necesito? Y como mencioné, la organización de la información se daría por medio de un organizador gráfico que los chicos puedan interpretar con facilidad. Este es solo un ejemplo, pero que incorpora varios aspectos sobre el proceso bioquímico que realiza nuestro cuerpo para sintetizar moléculas de ATP, que es la moneda energética, desde las fuentes combustibles como son los alimentos y el tipo que reacción ocurre, pero es solo un ejemplo de los diversos productos a obtener. Había mostrado entonces que para cumplir el propósito es necesario hacer uso de la experimentación para que nos ayude a responder a la pregunta que detona el proyecto. ¿De dónde obtiene energía el cuerpo humano? Antes, es importante socializar las hipótesis que realizaron y contrastarlo con los resultados de su investigación. Con esto realmente podría ser suficiente, pero existe un experimento que ayuda a que el alumno visualice de forma sencilla este proceso químico. Aquí es tarea puramente del docente el seleccionar un experimento que ayude a corroborar lo investigado, pero por la naturaleza del reactivo y la complejidad de la práctica, opté por que sea demostrativa para los alumnos, aunque esto no significa que no puedan participar en la construcción del conocimiento. Al contrario, estos alumnos deben explicar y registrar lo que sucede durante, porque ya se encuentran previamente informados. Con esto, elaborarán sus propias reflexiones con la ayuda de una hoja de trabajo que cuenta con indicaciones que les permitan inferir y obtener conclusiones. Posteriormente, abordaríamos el último elemento del propósito, las alternativas de solución. ¿Cómo? Contextualizando el problema. Por medio de una lectura grupal y la escucha activa, el texto citado de un artículo científico de salud pública en México que aborda un marcado patrón en la alimentación de la población que puede atentar con la salud. Se deben realizar preguntas para orillar al grupo a que relacionen su investigación con los hechos de la lectura para empezar con el establecimiento de posibles soluciones, advirtiendo que éstas deben encaminarse hacia la toma de decisiones informadas para la promoción de la salud a través de la prevención, sin olvidar que esas soluciones deben ser realistas y prudentes. Ya sabemos que los carbohidratos son vitales para la obtención de energía. Sin embargo, hay que mantener un equilibrio entre el consumo de macronutrientes, identificar aquellos alimentos que contienen carbohidratos complejos, puede servir para regular su consumo y añadir variedad a nuestra dieta. Debido a que la primera práctica fue únicamente demostrativa, en esta actividad los jóvenes podrán realizarla por su cuenta. De hecho, tendrán que seleccionarla después de una tarea de investigación. En realidad, este es el método más común y que predomina en Internet, por lo que aseguraría la realización del mismo. Además de seleccionarlo, los equipos deben conseguir los materiales y alimentos necesarios, para que en otra sesión cada equipo pueda llevar a cabo el experimento en el laboratorio escolar, mientras registren el proceso y resultados en videos, notas y fotografías. Cuando concluyan, deberán elaborar sus conclusiones y refutar su hipótesis inicial, siempre con la supervisión y apoyo guiado del docente. La penúltima fase del proyecto, la comunicación. Para este momento, los equipos ya deben contar con sus alternativas de solución, para así poder comunicar el proceso y producto del proyecto, no sin antes mostrar algunos ejemplos de cómo se puede realizar la misma. De todas las opciones presentadas, es necesario dar lugar a una votación donde el grupo establezca aquella forma en que se comunicará el proyecto. Como mencioné,
El primer experimento consiste en la oxidación de la sacarosa que permite la visualización de las calorías contenidas en alimentos con azúcar. Los materiales principales son el clorato de potasio, un caramelo, azúcar y una fuente de calor. Los demás materiales cambian si se realiza en el laboratorio escolar porque ahí se puede hacer uso de algún vaso de precipitado, algún mechero o de tripié con rejilla. Primero se debe introducir el clorato de potasio en el tubo de ensayo con ayuda de una cuchara. Este reactivo tiene una apariencia cristalina y transparente. Después se debe calentar y así se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Cuando se añade el dulce hecho de sacarosa, el oxígeno reacciona con esta produciendo una reacción de oxidación o de combustión espontánea. Los productos de la reacción son dióxido de carbono y agua, además de la sal cloruro de potasio en la reacción completa. La luz que se observa en realidad es la energía liberada, y esto es una forma de visualizar las calorías contenidas en este alimento hecho de azúcar. Bueno, tanto el dulce como el azúcar contienen sacarosa, pero el formato de los mismos permite que se observen reacciones exotérmicas con diferente intensidad. Este proceso también ocurre en nuestro organismo. El azúcar que consumimos se convierte en glucosa, de carbohidratos grandes en monosacáridos, que pasa por reacciones de oxidación hasta dióxido de carbono y agua como productos de desecho, produciendo 4 kilocalorías de energía, lo cual concuerda con el trozo de caramelo utilizado y el gramo de azúcar porque equivalen a 1 gramo de carbohidratos. Esta es la hoja de trabajo con algunas preguntas que ayudarán a que los equipos formulen sus conclusiones, relacionando la reacción química observada con el proceso bioquímico que tiene lugar en nuestro cuerpo al metabolizar ese mismo carbohidrato. La lectura para contextualizar el problema. En este artículo hacen mención de cómo la población mexicana muestra una significativa preferencia por los alimentos pertenecientes al grupo de los no recomendables para su consumo cotidiano, llegando a consumir una cantidad deficiente de verduras, frutas y agua. Le presentaré al grupo esa tabla de alimentos no recomendables que incluye el artículo. Y preguntaría, ¿qué nutrientes predominan en estos? La respuesta es que los carbohidratos complejos son los protagonistas de la alimentación en México, junto con alimentos altos en grasas, las carbograsas. A su vez, como los equipos ya saben que los carbohidratos en exceso se vinculan con el aumento de peso y problemas de salud, nos centraríamos en estos y su clasificación, lo cual lleva al segundo experimento que estos realizarían por su cuenta. La identificación de carbohidratos, almidón, en alimentos, que viene siendo un método sencillo para identificar alimentos que contienen almidón en su composición. Para este experimento se necesitan únicamente isodina porque contiene yodo, que es el reactivo estrella, agua y una cuchara, mientras que los alimentos son libres, cualquiera en el que se tenga curiosidad de averiguar si contiene almidón. Primero se realiza una disolución con el yodo y el agua para inmediatamente añadir un poco de esta a los alimentos y observar el cambio en la coloración. Yo empleé alimentos como avena, papa, pan, algunas frutas, yogur, tortilla, pasta, galleta, jamón, queso y azúcar. En algunos se observa de forma inmediata ese cambio de color y en otros es necesario reposar unos segundos. Los resultados deben ser anotados para su posterior análisis. El almidón es nuestro principal carbohidrato de la dieta y el glucógeno la forma de almacenamiento de glucosa en el organismo. Ambos son polisacáridos. ¿Qué sucede? El almidón se compone por 2 polímeros de glucosa, la amilosa y la amilopectina. La primera es una cadena lineal que permite que se junten las moléculas de yodo formando un color azul oscuro a negro, formando el complejo amilosa-yodo.
Por ende, aquellos alimentos que contienen almidón podrán teñirse con intensidad, mientras que los que contienen carbohidratos simples, como la fructosa, que contienen las frutas, no podrá mostrar un cambio. Y a continuación se observa cómo es esa estructura del almidón y el complejo amilosa-yodo. Este experimento es importante porque de alguna forma el alumno comprende que no es lo mismo consumir una ración de frutas que contienen carbohidratos simples, pero que se acompañan de fibra, vitaminas y minerales, a consumir una galleta que además de su mayor aporte calórico, no causa la misma saciedad, no aporta los mismos nutrientes, pero sí contiene almidón. Para la comunicación, esta puede realizarse con diferentes medios y recursos, desde los más tradicionales como son los físicos hasta los más actuales, como es a través de las redes sociales. Se pueden utilizar pósters, folletos, carteles, videos, exposiciones en la escuela, publicaciones en redes sociales, grabaciones, etc. Todos son útiles, pero los equipos son quienes deberían de elegir, porque al final es como más se les facilite y como consideren que tendrá mayor impacto, siempre y cuando incorporen el proceso, investigación, experimento, conclusiones y alternativas de solución que realizaron en su proyecto. Finalmente, las actividades de cierre, encaminadas para concluir el contenido, pero también para generar un vínculo entre lo que antes se sabía, lo que ahora se sabe, para qué sirve lo nuevo y el camino recorrido para ello. En la última sesión se debe llevar a cabo la comunicación del proyecto de cada equipo, así como sus resultados. Cada presentación debe venir acompañada de una discusión grupal, lo cual permite, otra vez, la devolución pedagógica por medio de retroalimentaciones. La última fase del proyecto es la evaluación, por lo que los chicos deben evaluar su propio proceso y producto, primero de manera individual, con la contestación a 2 preguntas. ¿Qué aspectos me gustaría mejorar en mi próximo proyecto y qué puedo hacer para lograrlo? Preguntas que obligan a identificar áreas de mejora. Y la evaluación de equipo, que se realiza con una lista de cotejo similar a los instrumentos de evaluación para el contenido y que contempla tanto habilidades como actitudes. Para terminar, con una socialización de lo aprendido y compartir las distintas perspectivas acerca del proceso del proyecto. Es posible reutilizar algunas de las preguntas iniciales para contrastar las ideas antecedentes con las nuevas, es decir, el aprendizaje comprensivo o lo que muchos llaman aprendizaje significativo. Los productos de evaluación son varios, pero para 2 semanas son adecuados. Van desde la explicación de la fase del proyecto, las hipótesis ilustradas, el organizador gráfico explicado, los experimentos junto con sus conclusiones, la comunicación con las alternativas de solución y la evaluación del proyecto. Productos valorados con los siguientes instrumentos: la lista de cotejo de la evaluación por equipo y la autoevaluación acerca del proyecto, junto con las listas de cotejo que elaboré a partir de los propósitos formativos, que incorporan los 3 tipos de conocimientos, porque con ello estoy evaluando lo que procuré que el alumno aprendiera, exactamente lo mismo que comuniqué que se desarrollaría con el contenido. Las tablas de ponderación de cada lista de cotejo para asignar una calificación cuantitativa y, por último, la bibliografía empleada, que va desde autores conocidos en la educación como de libros especializados en el tema de química. Incluyo también las lecturas empleadas y el libro de texto consultado. Este sería todo el proceso que puse en marcha para la transposición didáctica de un contenido de química hasta su aplicación en la resolución de un problema cotidiano como es la alimentación por medio de la estrategia ABP. Muchas gracias por su atención y por el tiempo prestado.